Vamos a prepararnos, hermanos, para la enseñanza de la palabra del Señor. Cuánto quisiéramos los pastores en general, que cuando uno da una enseñanza, primero la iglesia esté muy atenta de la palabra, no del predicador, aunque el predicador es un instrumento. Y dos, también deseamos mucho que la palabra pueda durar, perdurar en la mente, en el corazón, durante toda la semana. Es algo así como si usted se comiera una muy buena comida hoy, pero muy, muy nutritiva, con muchas vitaminas. Usted se la come hoy, pero esas vitaminas y esa fuerza de esta comida le perduraran durante toda la semana. Bueno, la manera en que uno hace o puede hacer eso es meditando y recordando cada día lo que se enseñó de la palabra del Señor, como he dicho, no por el predicador, sino por lo que Él enseñó, por la palabra de nuestro Señor. Así que quisiera, hermanos, que en esta mañana estudiáramos una cosmovisión bíblica sobre el trabajo. Ese va a ser el tema de hoy, una cosmovisión bíblica sobre el trabajo. Y cuando digo cosmovisión, esta palabra, pues que no es tan común, cosmovisión, simplemente me estoy refiriendo a una perspectiva, Una perspectiva bíblica acerca del trabajo. ¿Y por qué, hermanos, he querido enseñar sobre esto? Bueno, desde el año pasado he querido enseñar sobre este tema porque yo veo que Bogotá es una ciudad muy feroz, muy hostil para con los trabajadores, para con los empleados en cualquier área. Y es muy bueno que recordemos cuáles son esas palabras de ánimo que la palabra tiene para todos los trabajadores. De hecho, el título de esta enseñanza iba a ser Palabras de ánimo para el trabajador, pero por alguna razón que ustedes ya entenderán durante la enseñanza, la he llamado una cosmovisión bíblica sobre el trabajo. Pero el propósito es ese, hermanos, que a través de esta enseñanza, ustedes, todos los que trabajamos, porque todos trabajamos de alguna u otra manera, podamos ser animados por la palabra del Señor a entender realmente la naturaleza del trabajo y cómo eso también hace parte de nuestro cristianismo. Yo les invito, hermanos, al libro de Génesis, capítulo 1. Vamos a leer un texto, vamos a dar gracias al Señor y vamos a empezar. Vamos a dar lectura al versículo 28, Génesis, capítulo 1, versículo 28, dice así la palabra del Señor. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y leamos también, hermanos, el 2.15. 2.15. Dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Vamos a orar. Señor, pedimos ahora que nos tengas misericordia, Señor, para que podamos entender estas escrituras que hoy vamos a considerar. Señor, ayúdanos porque no podemos por nuestra propia capacidad. Nuestra mente, Señor, no puede discernir bien, el pecado nos estorba, las circunstancias nos desconcentran, el cuerpo se cansa. Señor, ten piedad de nosotros y danos tu palabra para que seamos animados, Dios, en la cotidianidad del trabajo. En Jesucristo te lo pedimos. Amén.
Quisiera decir unas palabras preliminares a manera de introducción, hermanos, antes de poder observar algunas cosas en estos pasajes. Es muy común que ustedes hayan escuchado a no creyentes quejándose por el trabajo, que es muy difícil mi trabajo, que mi jefe es un mal jefe, que mis compañeros no son muy agradables, que mi ambiente laboral es muy pesado, que mi sueldo es muy malo, o simplemente se quejan porque tienen una insatisfacción por el hecho mismo de trabajar. Es común también en el trabajo, hermanos, ver a no creyentes usando trucos, excusas, planes para evadir las responsabilidades laborales, para evadir los compromisos con los contratos que han firmado, para buscar siempre un tiempito de descanso, para mentir, para robar, entre otras muchas cosas. Y cuando lo pueden hacer, se alegran, ¿no? Y piensan que están haciendo algo bueno. Otros no creyentes también, hermanos, piensan que están sobrecalificados para los trabajos que tienen. Piensan que ellos deberían tener un trabajo mucho mejor, mucho más digno, que les pagara mucho más, porque piensan que sus talentos son magníficos como para tener un trabajo tan insignificante como el que ahora tienen. Por supuesto, hermanos, que nosotros los cristianos, lastimosamente, no escapamos de estos comportamientos y de estas conductas. Nosotros los cristianos, tristemente, también nos quejamos, estamos insatisfechos y buscamos trucos para no ser fieles en los trabajos que el Señor nos ha provisto. Pero hay un problema más que se logra identificar, hermanos, cuando hablamos del trabajo en los cristianos. Y es algo que yo he querido llamar, este problema, el dualismo laboral. Dualismo laboral. ¿De qué se trata este problema en los cristianos? Este problema se trata de pensar que lo que yo hago en mi trabajo es un asunto secular, es un asunto del mundo y que no tiene ningún provecho en cuanto a mi vida cristiana o en cuanto a un servicio a Dios. Es decir, que este dualismo separa mi trabajo del día a día de las cosas espirituales, ¿no? Entiéndase dualismo por ese principio de dos cosas, ¿no? Del bien y del mal. Entonces, mi trabajo en un sentido es malo, porque no tiene nada que ver con mi relación con Dios, porque no tiene ningún impacto espiritual, porque no es algo del reino de los cielos. Y por otro lado, pensamos que hacer algo en la iglesia, hacer cualquier cosa, limpiar las sillas, predicar la palabra, barrer, trapear, eso sí es trabajar en el reino de Dios. Eso sí tiene dignidad, eso sí tiene valor, eso sí es algo que va a permanecer por la eternidad. Y pensamos que los que predican la palabra, ellos sí están haciendo adelantar el reino de Dios, y que los que no lo hacen, los que tienen trabajos seculares, tienen una piedad de segunda clase, como ha escrito un autor. Es decir, todos los cristianos tienen piedad de segunda clase, pero los líderes de iglesia, o los que hacen cosas en la iglesia, sí trabajan para el reino de Dios. Eso se llama dualismo laboral y no está en la Biblia. Por eso, hermanos, frente a estas problemáticas, a estos malos conceptos que se tienen de separar mi trabajo del reino de los cielos, es necesario que tengamos una cosmovisión bíblica acerca de lo que en realidad significa el trabajo. Y yo voy a permitirme decir algo que voy a ir desarrollando en esta enseñanza, y es que en la historia, los que desempolvaron las verdades acerca del verdadero significado del trabajo, hermanos, fueron los reformadores del siglo XVI y del siglo XVII. Tanto que los códigos de ética laborales de hoy en día, muchos de ellos tienen sus fundamentos en la época de la Reforma y en la época puritana. Así que debemos aprovechar, hermanos, la sabiduría que el Señor les dio a estos hermanos en el siglo XVI y XVII
para, como digo, desempolvar estas verdades sobre el trabajo. No estoy diciendo aquí que lo que ellos pensaban es lo que nos va a guiar. No, es la palabra del Señor la que nos va a guiar, aprovechando también la sabiduría que Dios le dio a estos hermanos. Así que, hermanos, vamos a empezar a recordar cómo era el trabajo en el principio. Cómo era el trabajo en el principio. Así que hoy, particularmente, vamos a hacer un análisis del trabajo en las Escrituras desde el principio, lo cual significa que esta enseñanza tendrá una segunda parte, porque no se puede cubrir todo hoy. Y por eso vamos ahora sí a Génesis 1:28 y analicemos este primer texto para entender el trabajo en la Biblia. Voy a leerlo otra vez, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En este versículo, hermanos, nosotros encontramos unos mandatos laborales muy particulares que Dios le da a Adán, pero recuerden que Adán es el representante de toda la humanidad, de manera que todo lo que se dice a Adán también es para toda la humanidad. De manera que estos mandatos que encontramos en el versículo 28, en primer lugar, son mandatos dados no solamente a Adán y a Eva, sino a Adán y a toda su descendencia. Ahora, veamos este mandato inicial en su significado. ¿Qué significa? ¿O qué significan todos estos imperativos, todas estas órdenes que ustedes encuentran en el versículo? Yo quiero que los observen. Fructificad, multiplicaos, llenad, sojuzgad y señoread. 5 mandatos que tienen que ver con el trabajo que Adán debe hacer, siendo así un trabajo asignado por Dios. Permítanme explicar. Dios manda al hombre a llenar la tierra. Dios lo manda a llenar la tierra, fructificando y multiplicando. La palabra fructificad se refiere a la calidad, y el mandato de multiplicar se refiere a la cantidad. Así que Adán tiene que llenar la tierra tanto en calidad como en cantidad. Y al mismo tiempo, la palabra sojuzgar que ustedes ven ahí es la palabra someter. Es decir, que Adán debe someter toda la creación que Dios ha hecho. Así como Dios es el dueño de todas las cosas, ahora Adán va a ser el dueño de toda la creación para que someta a la creación. Y esto significa, hermanos, que Adán debe aprovechar el recurso que la tierra tiene, y debe aprovechar sus propias capacidades para cumplir estos mandatos laborales que Dios le está dando de llenar la tierra en calidad y en cantidad. Recuerde eso, recursos, la tierra, capacidades, Adán. Ahora, un autor dice acerca de este mandato que este mandato es un mandato cultural. Ya voy a explicar qué significa eso. Él dice, la primera frase, creced y multiplicaos, significa desarrollar el mundo social, es decir, fundar familias, iglesias, escuelas, ciudades, estados y leyes. La segunda frase, llenad la tierra y someterla, significa aprovechar el mundo natural, es decir, plantar, cultivar, construir puentes, computadoras, componer música, etc. Este pasaje se denomina el mandato cultural porque recuerda que el propósito original de Adán y Eva era crear culturas y erigir civilizaciones. Así que Adán, vemos en este pasaje, tiene una gran responsabilidad
de adelantar la civilización en el mundo. Hermanos, la palabra cultural o cultura viene de la misma raíz de cultivar, cultivar. Entonces, ¿qué es la cultura? La cultura es lo que una sociedad puede cultivar, pero no lo malo, sino lo bueno, lo que una sociedad puede hacer de bueno para sí misma. Bueno, eso es lo que Adán y Eva tenían que hacer. Tenían que tomar todo lo bueno y cultivarlo para erigir una sociedad de acuerdo a la voluntad de Dios. Por ejemplo, uno mira aquí en Génesis y encuentra a Adán gobernando sobre las criaturas cuando les coloca el nombre. ¿Recuerdan? Dice que Adán llamó a cada animal por su nombre. Es muy interesante, hermanos, notar que esa palabra llamó Adán a cada criatura por su nombre es la misma palabra que Dios usa cuando crea las cosas. Y Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Entonces Dios llama porque Él es el gobernante de la creación y Él le pone nombre a las criaturas que Él está haciendo. Asimismo, Adán, como representante de Dios, llama a los animales como Él quiere, porque ahora él es el dueño de la creación en un sentido. Y entonces, al hacer esta clasificación de los animales, ¿qué está creando Adán? Adán está creando cultura, está cultivando algo bueno para su sociedad, porque está clasificando y nombrando a los animales. Así que Adán desde el principio empieza a trabajar en este propósito de Dios. Ahora, hermanos, sería muy irresponsable de mi parte si no colocara este texto, voy a decir una palabra que va a sonar rara, si no colocara este texto en la metanarrativa de la Biblia. Yo sería muy irresponsable si no coloco este texto en la metanarrativa de la Biblia. Es decir, metanarrativa significa toda la única historia de la Biblia o la historia de la redención. Entonces, cada pasaje de la Escritura, hermanos, está conectado con la historia principal de la palabra de Dios, que es la historia de la redención. Así que, ¿cómo es que este pasaje está conectado con toda esa única historia de redención de la palabra del Señor? Hermanos, Dios en este pasaje no solamente tiene el propósito de crear una civilización y una cultura por medio de Adán y Eva y su trabajo, sino que Dios tiene el propósito de llenar la tierra con un mundo santo para Él. Ese es el propósito por el cual Dios colocó a Adán y a Eva en el jardín, para que ellos, a través de la generación natural, pudieran llenar el mundo con unas criaturas santas, justas, verdaderas y obedientes, que adoraran siempre a Dios allí en el jardín del Edén. Así que desde el principio vemos que el propósito de Dios, hermanos, es que haya un mundo justo, verdadero, santo. Y ese propósito de Dios se va a poder cumplir por medio de este primer mandato laboral de fructificar la tierra. Así que en la metanarrativa de la Biblia, en el gran plan de Dios, Dios quiere que la tierra esté llena de hijos portadores de la imagen de Dios, generados por medio de Adán y Eva. Los hijos de Adán y Eva, sin pecado, si hubieran sido portadores exactos de la imagen de Dios. Ese fue el plan de Dios desde el principio. Dios quería un mundo que tuviera su imagen, pero sabemos que eso no pudo suceder. Es interesante, hermanos, que Dios escoge la generación natural, la procreación natural, para que este mundo santo se pueda dar. A través de los hijos que Adán y Eva tuvieran, este mundo se haría santo. Yo no sé si lo están notando, hermanos, pero el trabajo de Adán tiene implicaciones espirituales muy profundas aquí, antes de la caída. Dicho sea de paso, hermanos, algo, aquí entre paréntesis, el reposo fue dado antes o después de la caída. Antes. Significa que ellos también, como criaturas perfectas pero mutables, Adán y Eva, necesitaban descansar
necesitaban el reposo de Dios. ¿Cuánto más, hermanos, nosotros que ahora somos caídos, necesitamos el reposo después de nuestros trabajos? Por eso recuerdo de manera especial la enseñanza de nuestro hermano Jaiber, como a finales del año pasado, sobre el reposo, explicándonos, ¿no?, la necesidad de un reposo para descansar la mente, el cuerpo y el espíritu. Bueno, cierro el paréntesis y quiero entonces, hermanos, que notemos aquí cómo el trabajo que Dios le da a Adán en el versículo 28 empieza a tener estas dimensiones y significados espirituales. Tenía un trabajo muy importante Adán en el plan de Dios y por eso él era el representante. Ahora, veamos en segundo lugar, hermanos, el trabajo en su mandato ampliado. Ya acabamos de ver el mandato inicial, fructificar y multiplicar. Pero ahora veamos este mandato ampliado en Génesis capítulo 2, verso 15. Leo para ustedes, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. No quisiera apresurarme con las aplicaciones, hermanos, pero debo decir algo aquí. Noten cómo Dios soberanamente toma y pone. ¿Sí lo ven ahí? Dice, tomó Jehová y lo puso en el huerto del Edén. Es decir, ¿quién escogió el lugar donde Adán desempeñaría sus trabajos, sus labores? Dios soberanamente lo colocó. Dios no le preguntó a Adán dónde quería estar, sino que soberanamente lo toma y lo pone. Y hermanos, entre paréntesis digo que el trabajo que tú tienes, hermano, hermana, el trabajo que tienes, si es legítimo, por supuesto, si no es ilegal, si no es contra la moral de la Biblia, es porque Dios te lo ha dado soberanamente. Dios te ha colocado ahí, Dios te ha puesto ahí, y si estás sufriendo algo en ese trabajo, bueno, el Señor sabe por qué te lo está permitiendo. Y no estoy diciendo que no puedas cambiar de trabajo, pero mira lo que dice la palabra. Haz de cuenta que tú eres Adán. Dios te tomó y te puso en esa empresa, en ese comercio, en ese negocio, en esas ventas, etc. Dios te ha puesto. Así que, hermano, consuélate en que el Señor es soberano y tu trabajo es el que el Señor quiere que tú hagas. Claro está, desde que sea legítimo, legal y de buena moral. Pero en este pasaje, hermanos, en el versículo 15 podemos ver algo más. Y es que el trabajo de Adán se describe aquí por medio de dos palabras. ¿Cuáles son? Labrar y guardar. En una lectura inicial, nosotros podríamos decir que Adán era un agricultor, porque tenía que labrar el huerto, y además era un pastor, porque tenía que guardar. La palabra guardar algunas veces en la Biblia se traduce como apacentar ovejas. Así que podríamos decir que Adán era un agricultor y un pastor. De ahí que sus hijos Caín y Abel tuvieran estas mismas profesiones de agricultor y pastor, pues su padre les había enseñado, ¿no? Para aquellos padres que tienen trabajos, la importancia de enseñarles a sus hijos a trabajar en lo que ellos también trabajan. Pero otra vez, hermanos, debemos ir más allá y colocar este texto en la metanarrativa de la Biblia. No podemos solamente decir que Adán era agricultor y pastor y que ese era el trabajo que Dios le dio. Y bueno, ¿por qué lo hizo Dios? ¿Cuál es el significado de este trabajo que Dios le dio? La palabra guardar que ustedes ven ahí en ese texto, hermanos y hermanos, es utilizada en distintas partes de la Biblia para referirse al trabajo que los sacerdotes hacían en el templo de Jerusalén y en el tabernáculo también. Por ejemplo, en Números, capítulo 18, versículo 5, hay una referencia al uso de esta palabra para referirse a los sacerdotes y a su trabajo en el tabernáculo. Números usa esta palabra más de 10 veces para ese mismo uso
del trabajo de los sacerdotes. Números 18:15. Noten lo que la Escritura dice. Dice, y tendréis el cuidado. Números 18:15. Y tendréis el cuidado. Esa palabra es la misma palabra guardar de Génesis. ¿De qué? 18:5 de Números. ¿Yo dije 15? Excúsenme, hermanos. Excúsenme, por favor. 18:5. Dice, y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Esas palabras, cuidado del santuario y cuidado del altar, son las palabras guardar que aparece en Génesis. De manera, hermanos, que lo que podemos entender aquí es que el trabajo de Adán no es meramente un ser pastor o un cuidar el huerto de los lobos o etcétera, sino que Adán es alguien que tiene que desempeñar funciones sacerdotales porque, escuchen lo que voy a decir, el huerto del Edén es el templo inicial de Dios. ¿Qué es el huerto del Edén? El huerto del Edén es el templo inicial de Dios. Y yo tengo en mis notas 12 razones bíblicas para comprobar que el huerto del Edén es el templo de Dios. Pero no son esas notas para esta enseñanza. Pero lo que pudiera decir, hermanos, es que, por ejemplo, piensen en esto. Digo algunas cosas. Por ejemplo, piensen en que el templo está distribuido en 3 partes. El atrio, que es el lugar externo, el lugar santo y el lugar santísimo. Y el mundo aquí en Génesis también está constituido de 3 partes. La tierra, después el Edén y después el huerto. Así que el mundo de Génesis es un mundo tripartito que está constituido en 3 partes. Hermanos, ¿dónde estaba la presencia de Dios en el templo? En el lugar santísimo. ¿Dónde está la presencia de Dios en el Edén? Con Adán y Eva, lo cual quiere decir que el huerto, ahí donde está Adán y Eva, es el lugar santísimo, es la presencia de Dios. Así que en esta comparación uno puede concluir que el Edén es como el templo de Dios. Pero además, hermanos, uno puede ver que el Edén está puesto en un monte. El Edén o el huerto, especialmente el huerto, está puesto en un monte. En Ezequiel capítulo 28 dice, hablando del querubín que estuvo en Edén, dice el monte santo, el Edén en mi monte santo. Así que el Edén estaba puesto en un monte santo. Además, si usted lee el relato de Génesis, dice que los ríos salían, lo que parece indicar que el Edén estaba en un lugar elevado y por eso los ríos salían de allí. El templo también estaba puesto en un lugar alto, en un monte, en el monte Moriah. Así que esto y otras 10 razones podría argumentar para decir que el Edén es el templo de Dios. Pero ¿por qué estoy diciendo esto? Estoy diciendo porque Adán es un sacerdote que está trabajando en el primer templo de Dios. Y como acabamos de ver en Números, hermanos, el trabajo de un sacerdote, ¿cuál es? Cuidar el santuario, De manera que el trabajo de Adán no era simplemente ser pastor, sino que el trabajo de Adán era cuidar la santidad del huerto del Edén. Cuidar la santidad del huerto del Edén, cosa que ustedes saben, Adán no hizo bien. Así que, hermanos, ese es el trabajo de Adán. Él es un sacerdote en el templo de Dios que por medio de la comunión con Dios que tiene, puede trabajar para Él. Así lo constituyó el Señor. Así que miren ese contrato, ¿no?, que Dios hace con Adán. Primero, tiene que llenar la tierra con una descendencia santa, pero además debe cuidar ese espacio para que nada inmundo entre. Así que la culpa es de Él porque Él dejó que Satanás persistiera ahí en la influencia que tuvo contra Eva. Hermanos, el trabajo de Adán aquí, podemos ver, tiene importancia espiritual. Eso es importante, hermanos. Eso es lo que quiero decirles hoy, lo que quiero enfatizar.
que el trabajo al principio tiene esta dimensión espiritual. Él impacta lo espiritual, él tiene deberes espirituales por medio de su trabajo. Su trabajo no es solamente de labrar la tierra sin ningún significado para Dios, sino que realmente su trabajo tiene mucho significado para Dios. Pero este trabajo es así, hermanos, porque él tiene una relación con Dios. Es por eso. Por eso es que él puede trabajar y su trabajo sube a la presencia de Dios, porque él está relacionado con Dios. Si él pierde esa relación con Dios, su trabajo ya no va a subir para Dios, va a ser solamente para él y para nadie más. Quisiera, hermanos, hacer aquí unas observaciones. Durante la Edad Media, ustedes saben, del siglo más o menos V al siglo XV, el trabajo era un asunto muy complicado. Incluso en esa época del mundo, el trabajo se dividía en lo digno y en lo indigno. Habían trabajos muy dignos y habían trabajos muy indignos. De manera particular, para el católico romano común, que era la mayoría de la población, veían que el trabajo digno, el más digno en el mundo, era el que tenían los sacerdotes del catolicismo en esa época. Pero los demás trabajos eran asuntos indignos de este mundo que no tenían ningún valor ni significado espiritual, porque solamente los sacerdotes eran los que servían al reino de Dios. Entonces, en la Edad Media se presentó este dualismo en el trabajo. Por eso el trabajo estaba desvalorizado, hermanos, y eso hacía un gran impacto en la economía, y por eso la economía de la Edad Media fue muy complicada. No había progreso tampoco. Pero no fue así, hermanos, hasta que en el siglo XVI la Reforma Protestante, por la gracia del Señor, santificó el concepto del trabajo. ¿Y qué quiero decir cuando digo Reforma Protestante, hermanos? Lo que quiero decir, lo que siempre está en mi mente cuando yo digo reforma o Reforma Protestante es ¿qué dice la Escritura? Eso es a lo que me refiero con reforma. ¿Qué dice la Escritura? Así que estos hombres llegaron a este punto de la historia y abrieron la Escritura, descubrieron pasajes como Génesis 2:15 que decía algo sobre el trabajo y dijeron, esto es lo que dice la Escritura sobre el trabajo. Hemos estado engañados y ciegos toda la vida, así que vamos a cambiar nuestra cosmovisión porque la palabra está informando a nuestras conciencias de lo que debería ser el trabajo. Así que la reforma, es decir, el volver a las Escrituras, dio luz otra vez a la sociedad. Y no por casualidad, hermanos, el Renacimiento y la Reforma Protestante se dan casi al mismo tiempo. La Reforma fue un factor, no el único, pero sí un factor que impulsó el renacimiento de la sociedad, el avance, el intelectualismo, las artes, etcétera. Todo de alguna manera fue influido por la Reforma Protestante. Cuando abrieron pasajes como Génesis 2:15, hermanos, por ejemplo, Calvino dijo, es un error el afirmar que aquellos que huyen de los asuntos del mundo y se dedican a la contemplación o al ministerio, podríamos decirlo, están llevando una vida angelical. Sabemos que los hombres fueron creados para ocuparse con el trabajo y que ningún sacrificio agrada más a Dios que el que cada uno se ocupe en su vocación y estudios para vivir bien a favor del bien común. Miren cómo cambió la mentalidad de las personas en el siglo XVI cuando descubren pasajes como estos. El trabajo, las profesiones, las vocaciones, cualquiera que sean, empiezan a tomar valor. Y el ser sacerdote significa ya que no es el único trabajo digno. Por ejemplo, César Vidal, un autor contemporáneo, dice, hablando de este tema, que el protestantismo había impulsado en esa época un deleite por los empleos seculares. O sea, la gente quería trabajar. Por ejemplo, por medio de panfletos publicados por los pastores de las iglesias llamados, por ejemplo, Pablo, el fabricante de tiendas.
Para esa época, esos eran los temas de los sermones. Vamos a hablar hoy sobre Pablo, el fabricante de tiendas, para hablar sobre la cosmovisión bíblica, sobre el trabajo. Entonces, esta perspectiva de volver a las Escrituras impulsó que las personas se sintieran motivadas otra vez a trabajar, porque sus trabajos tenían alto significado espiritual en la sociedad en la que vivían. ¿Qué cosas entendieron más los reformadores? Por ejemplo, cuando abrieron textos como este, estamos ahí viendo Génesis 2:15. Entendieron que Adán recibió su trabajo antes de la caída. ¡Wow! Adán recibió su trabajo antes de la caída, de manera que el trabajo no es un castigo de Dios. El trabajo es un don que ha venido de lo alto, del Padre de las luces. El trabajo es un regalo del Señor para la humanidad. Y esto entonces, al entenderse, impulsa los ánimos de cualquier trabajador, porque el trabajo no es una maldición. ¿Que carga con una maldición? Claro que sí, pero no es una maldición en sí. Es un mandamiento bueno de parte del Señor, es un regalo para la humanidad. Pero estos reformadores también entendieron con este pasaje que Adán había recibido un trabajo que a muchos les parecía no era digno. ¿Cuál era ese trabajo? Un agricultor, como lo vimos. Un agricultor. Los trabajos dignos en aquella época eran la nobleza, los sacerdotes, pero ser un campesino, pues Dios le dio a Adán el trabajo de ser un campesino, así que es digno, porque Dios se lo dio. Por eso cualquier trabajo, hermanos, desde que sea un trabajo legítimo, legal y de buena moral, es un trabajo digno, no importa la actividad que se desempeñe. Por eso no debes menospreciar tu trabajo. Pero además, hermanos, en este versículo 15 también encontramos que los reformadores entendieron que el trabajo de Adán tenía un significado espiritual, que no era un trabajo puramente secular de este mundo, sino que era un trabajo que de alguna manera adelantaba los planes y los propósitos de Dios. No había ese dualismo que por mucho tiempo ellos creyeron, que una cosa es hacer cosas en la iglesia y otra cosa es en mi trabajo, y que lo que hago para Dios solamente es cuando vengo aquí a la capilla. Ellos entendieron que eso no era verdad, que servir y adorar a Dios también se hace desde los ambientes laborales. Por ejemplo, quisiera también citar unas palabras de Lutero. Cuando entendió esta perspectiva, Lutero escribió: cuando un ama de casa, escuchen, él entendía que ser ama de casa es un trabajo. Entonces, cuando un ama de casa cocina, limpia y realiza otras tareas domésticas, porque ese es el mandato de Dios, incluso tan pequeño trabajo debe ser alabado como un servicio a Dios que sobrepasan mucho la santidad y el ascetismo de todos los monjes y monjas. Él dijo que una mujer cumpla sus tareas hogareñas, su trabajo, es mucho más santo, mucho más glorioso que todos esos monjes y monjas allá orando y ayunando y limpiando el templo. Así que miren cómo el trabajo se dignificó, hermanos, entendiendo que ahora tenía significado espiritual y no solamente secular. Hasta aquí, hermanos, ya hemos visto dos cosas. Hemos visto el mandato inicial de Génesis 1:28, hemos visto el mandato ampliado aquí en Génesis 2:15, pero ahora veamos el trabajo en su condición maldita. Vamos a ver cómo esta buena condición que Dios creó al principio se perdió. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19. Génesis capítulo 3, verso 17 al 19. Leo a favor de ustedes, hermanos. Dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y no comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Génesis 3:17. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo.
con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esto, hermanos, es la maldición que recae ahora sobre el recurso, o sea, la tierra, y sobre las capacidades, Adán mismo. Así que Dios maldice el recurso y maldice las capacidades que permitían al hombre poder trabajar adecuadamente. Miren esas palabras del versículo, ¿no? Maldita será la tierra. Luego dice, con dolor comerás de ella. Luego dice, espinos y cardos te producirá. Luego dice, con el sudor de tu rostro comerás. Todos estos versículos, hermanos, y estas expresiones no eliminan el mandato de Dios, pero sí añaden una condición agobiante. Repito eso. Todas estas maldiciones no eliminan el mandato de Dios de trabajar, pero sí añaden una condición agobiante al trabajo. Así que ya entendemos por qué los inconversos se quejan tanto, porque hay una condición agobiante en el trabajo. De manera que el trabajo, hermanos, ¿sigue vigente después de la caída como mandamiento de Dios? Absolutamente, pero con una condición agobiante encima de cada pecador en este mundo. Pero yo quiero que veamos un poquito más adelante el versículo 23. Para hacer una observación importante aquí. Versículo 23. Dice así, Génesis 3:23. Y lo sacó, y esa palabra sacó ahí, es una palabra muy fuerte en el hebreo, es lo envió lejos, es la idea, lo envió muy lejos. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Yo no sé si lo notaron, hermanos, pero aquí solamente hay una de las cosas que Dios le dijo que debía hacer antes de la caída. Es decir, acá le dice para que labrases la tierra. Y antes, ¿qué le había dicho? Para que guardases y labrares. Así que ahora se le quita el privilegio de guardar el Edén, porque ya no va a estar ahí, pero el mandamiento de labrar la tierra continúa. Después de la caída, el significado espiritual del trabajo se perdió. Ese guardar que está relacionado con el trabajo sacerdotal de Adán, ya no se le manda en este pasaje. Solamente se le manda a trabajar, pero no se le manda a guardar la santidad porque ya no la tiene, ya la perdió. Así que a partir de aquí, el trabajo toma otra connotación. Después de la caída, ahora el trabajo pierde su significado espiritual. Y por eso, hermanos, el no creyente, ¿para quién trabaja? Para él mismo, para sobrevivir. Pero también trabaja para su propia fama, para su propio deleite, para su propia gloria, para sus propios viajes, para sus propias cosas, para gastar en su casa las cosas que no necesita, para meter cosas malas a su cuerpo, para aparentar cosas. Todo esto debido a que el trabajo del no creyente ha perdido su significado espiritual, porque ya no se le manda guardar, solamente se le manda labrar. Ahora, aquí hay algo importante, hermanos, en el versículo 24 que quiero que observemos también. Dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios le prohíbe al hombre con este querubín y esta espada que vuelvan a entrar al jardín del Edén. Dicho entre paréntesis algo, hermanos, permítanme, aquí hay otra razón por la que el huerto es un templo. ¿Cuántas puertas tiene el Edén? Una, ahí está, al oriente. Y el templo escatológico de Ezequiel capítulo 40 también tiene una sola puerta que está puesta también al oriente. Entonces, ahí hay una comparación. Pero hay otra cosa ahí, el querubín que guarda la santidad de Dios. En el templo, en el arca del pacto, en el lugar santísimo, hay figuras de querubines que guardan la santidad de Dios. Hay una relación, por eso es que el Edén,
hermanos, es el templo inicial de Dios. Pero ustedes notarán, hermanos, que ahora a Adán se le prohíbe que sus obras y que su presencia entre a la presencia de Dios. La única manera para que el trabajo de Adán vuelva a tener significado es que esa espada sea quitada y Adán pueda entrar a la presencia de Dios, hermanos, y no puedo callar decir aquí que el que ha quitado esa espada de fuego que significa el juicio de Dios, que se revolvía por todo lado, ha sido el Señor Jesucristo. Jesucristo fue atravesado por la espada que impedía la entrada al jardín del Edén. Y por eso la espada es quitada, para que ahora pecadores como nosotros podamos entrar otra vez a la presencia de Dios y que con nuestros trabajos, teniendo relación personal con Dios, tengamos significado espiritual. Pero mientras el inconverso permanezca inconverso, solamente va a trabajar para sí y no va a tener ningún propósito y sentido su trabajo, y por eso su vida es una continua decepción emocional y en general. Hermanos, el efecto de la caída es que el trabajo ya no es más para Dios, sino para Él. Pero, ¿qué pasa antes de que Adán sea expulsado? ¿Qué hizo Dios? Les hace la promesa de Cristo. Génesis 3:15, Adán, humanidad, un día van a poder entrar otra vez a mi presencia. Les prometo eso. Y toda la historia del Antiguo Testamento es la expectativa de que un día Cristo vendrá y nos dará entrada otra vez a su presencia. Un autor dice, bueno, ahorita cito a este autor, pero quería decir que hoy, hermanos, hoy, los incrédulos están representados ¿por quién? Por el Adán caído. Por eso no tienen acceso a la presencia de Dios, así como Adán. Solamente los cristianos, representados por Cristo, tienen acceso a la presencia de Dios. Así que, ¿qué es lo que necesita el no creyente? ¿Qué necesita? A Jesucristo. Necesita a Jesucristo para que pueda tener significado su vida. Así que aquí vemos que el trabajo entra en una promesa de restauración. El trabajo será restaurado. El trabajo cayó, no tiene significado espiritual, pero en Cristo el trabajo será restaurado a través de ese Salvador que vendrá y quitará la espada que ahora tapa la entrada al templo de Dios. Después de la caída, la humanidad necesita que alguien quite esa espada para que el trabajo recupere el valor espiritual, y por eso afirmo y enfatizo, hermanos, que el que nos abre camino para que nuestro trabajo tenga significado espiritual es Cristo, además de que nuestra salvación también sea obrada. Quisiera terminar diciendo algunas cosas, hermanos, como conclusión. Por supuesto, hoy no he tratado todo el tema, hay mucho que hablar acerca del trabajo, pero hoy es a manera de introducción. Hermanos, yo quiero que pensemos en esto. ¿Recuerdan el trabajo de Adán? ¿Cuál era? Llenar la tierra con una descendencia que portara la imagen de Dios. Pero Adán, ¿qué? Fracasó, ¿no? Adán fracasó, fue despedido de ese trabajo. Pero luego viene el segundo Adán, que es Jesucristo, y se le encomienda el mismo mandato: hacer un mundo con personas que sean portadores de la imagen de Cristo. Y ya no por medio de la generación natural, como le correspondió a Adán, sino a través de la generación sobrenatural. Esto es la regeneración. O sea que hoy en día Cristo está engendrando hijos conforme a su imagen y a su semejanza, para que este mundo un día sea lo que al principio Dios planeó, pero mucho mejor, porque ahora, llevando la imagen de Cristo, ya no vamos a poder tener la opción de pecar,
porque seremos a imagen de Cristo. Así que Cristo está haciendo lo que Adán no pudo hacer, pero de una mejor manera, hermanos. Gracias al Señor que ahora somos parte de esos hijos engendrados por el trabajo de nuestro Cristo. Hermano, debo decirte también algo, y es que por encima de toda afirmación bíblica, lo que impactó las mentes de los reformadores cuando empezaron a entender el asunto del trabajo es que Cristo mismo había trabajado. Miren lo que dice un pastor de apellido Latimer en el siglo XVI, apenas empezando la Reforma. Él dice: es una cosa maravillosa que el Salvador del mundo y el Rey sobre todos los reyes no se avergonzara de trabajar, sí, y de emplearse en una ocupación tan sencilla. ¿Cuál fue? Carpintero. De esa manera, escuchen esto, santificó todas las formas de trabajo. Así que, hermano, en tu trabajo, ¿a quién tienes que mirar? A Cristo, porque Él también trabajó. Cualquier trabajo que Él hizo, cualquier trabajo que tú hagas, ha sido santificado por el trabajo que Él hizo, porque Él trabajó dejándonos este buen ejemplo, y eso impactó profundamente las mentes de los reformadores, y hoy, hermanos, pensar en esto debe impactar nuestras mentes también. Quizá aquí haya hermanos que están muy desanimados con sus empleos. Muy seguramente empezaron este año, están cansados del ambiente laboral pesado, están cansados de la mala paga, están cansados de los compañeros, de los memorandos. Hermano, recuerda que por medio de tu trabajo, si estás en Cristo, ¿a quién puedes servir? A Dios mismo. A Dios mismo. No necesitas venir a la capilla para servir a Dios, aunque debes hacerlo. Pero en tu trabajo, cualquiera que sea tu profesión, tu vocación, ahí puedes servir a Cristo, porque tu trabajo tiene un significado espiritual de redención muy importante. Así que trabaja con ánimo, no desmayes en tu trabajo y aguanta hasta donde el Señor te lo permita. Otro autor dice que es en vuestros comercios donde podemos esperar con mayor confianza encontrarnos con la presencia y la bendición de Dios. Es ahí, hermanos, cuando estamos trabajando, que experimentamos realmente la palabra, que necesitamos vivir la vida cristiana. Ahí es donde está la presencia del Señor, sin negar que también está, por supuesto, en su iglesia. Hermano, recuerda, cada trabajo tiene dignidad. Tú no te puedes poner a compararte con el que es político, o con el que es actor, o con el que no. El trabajo que el Señor te ha dado a ti es un trabajo digno, porque el Señor te lo ha dado, y es para que perseveres en él. Tampoco creas que tú estás sobrecalificado para el puesto. Más bien, sé humilde en el trabajo que tienes. Hermano, tal vez tú estés en este momento renegando del trabajo que tienes. Tal vez estés insatisfecho y te estás quejando con Dios, te estás quejando con otros por el trabajo que tú tienes. Si es así, hermano, yo te animo a que te puedas arrepentir de eso que estás haciendo, porque el Señor te llama a tener contentamiento. Debes estar contento con lo que el Señor te ha dado, con lo que el Señor te está proveyendo. Y Dios sabe dónde te ha puesto para que tú seas formado en Cristo. Así que sigue adelante con el trabajo que tienes hasta donde el Señor te lo permita. Ahora, hermano, puede que tú seas alguien que esté muy desanimado por las circunstancias laborales en las que estás, el ambiente, un ambiente pesado. Pues Cristo dijo, escucha bien, venid a mí los que estéis trabajados y cargados. La maldición sobre el trabajo pesa mucho, pero Cristo prometió que daría descanso a todos aquellos que vayan a Él. Así que, hermano, ¿qué tienes que hacer? Si hoy te sientes cargado por tu trabajo, ir a Cristo. Ahora, hermanos, si aquí entre nosotros hay alguno que no sea creyente, si aquí entre nosotros hay alguien que no se ha convertido de verdad, y ustedes saben, ustedes mismos en su corazón saben
Yo quiero decirles algo ya para finalizar, hermanos, y es que tal vez esa mala actitud que tienes hacia tu trabajo, esa maldad, ese desgano de cumplir las labores en tu trabajo, pueda que se deben o que se deban a que Cristo no está en tu vida. Tal vez sea por eso, que tú no eres creyente, no estás unido a Cristo y por eso tu trabajo resulta tan molesto para ti. Si Cristo no te ha redimido, tu trabajo no es redimido. Solamente con Jesucristo es que hallarás gozo, propósito y significado, incluso en un trabajo. Mire, sin Cristo no hay motivación ni para levantarse en las mañanas. Cuando uno era impío, cuando yo fui impío, a veces desde muy temprano, los compañeros y uno mismo estaba pensando en qué truco hacer para sacarle ventaja al trabajo, qué trampa hacer, cómo evadir algo en el trabajo. Por eso el impío se va a condenar, porque ha pecado contra el Señor. Pero no importa cuánto tú trabajes, si trabajas bien o mal, puedes ser famoso, puedes alcanzar dinero, posición, fama, pero la Escritura dice que ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? No sirve de nada. Así que primero, trabaja por la comida que a vida eterna permanece, que el Hijo de Dios les está ofreciendo en esta mañana. Coman de Cristo, crean en el sacrificio de Cristo por ustedes, confíen en el Señor Jesucristo para que su perspectiva de la vida y del trabajo pueda cambiar. Confíen en el Señor Jesucristo y Él les dará reposo eterno de sus trabajos. Vamos a orar, hermanos, y le damos gracias al Señor. A ti agradecemos, Señor, por tu palabra y por dejarnos, Dios, ver algo. Gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro Señor, que hoy sigue trabajando, Señor, que no duerme ni siquiera, Señor, por adelantar la obra. Frente a esto, Señor, nos vemos como gusanos, como perezosos e inservibles, y pedimos perdón, Señor, porque no trabajamos como deberíamos, porque tristemente pensamos que nuestro trabajo no tiene ningún significado espiritual, o que por medio de él no te servimos. Perdónanos, Señor, por los falsos conceptos. Perdónanos, Señor, por las malas actitudes y renueva, Señor, nuestro ánimo para que podamos trabajar conforme a Cristo y conforme a la fe y que esta sociedad, Señor, pueda avanzar también con el Evangelio. Pedimos, Señor, también por los no creyentes que piensan que su trabajo es su Dios, tal vez, y que creen que van a vencer al mundo con sus trabajos. Señor, frénalos, deténlos, porque van rumbo al infierno. Sálvalos con tu gracia, Señor, para que puedan hallar verdadero significado en Cristo y para que también puedan entrar, Señor, a las labores del reino. Contrátalos, Señor, en tu viña y ten piedad de tu iglesia. En Jesucristo te lo pedimos y te agradecemos. Amén.